Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la segunda parte de el espiritismo y el espiritualismo moderno. Entonces, mi nombre es Iracia Nuño y me acompañan Nicolás y Fede. Entonces, Nico, este egregor que se ha formado con esta necesidad de ser espiritual o de vivir la espiritualidad, observa qué tiene que ver con la religiosidad, porque luego la gente confunde también esos términos. Mientras ves eso, Fede, dime tú, en estas formas, cómo, fíjate bien, la crítica a la teosofía empezó a ser, o sea, la teosofía es el estudio, pero cómo empezó a ser como más aguerrida y entonces ya esta gente empezó a ocultar sus dones más porque llegó un momento en que eran repudiados. Nico, dime qué viste. Es como si percibiera que esta capa enorme naranja que se veía antes en un pasado Ajá. se hubiera reducido a porciones que se colocan en áreas del cerebro y el corazón de las personas como pequeñas capas de creencias. Son completamente energéticas y no ubican ningún espacio, pero están ahí como un paquete de información. Entonces, perciben la nueva espiritualidad siempre basados o, o sosteniéndolo con alguna entidad religiosa de algún pasado antiguo, ¿no? Entonces siguen basando sus preceptos en ejemplos pasados. Por ejemplo, el budismo Ujú. eh, de alguna forma implanta la creencia de un ser que ha llegado a un punto en su vida que le ha permitido entenderlo todo. Entonces, si tú no lo entiendes todo utilizando el tarot, no has llegado al ejemplo que te pusieron. Ujú. Entonces, en la religión católica o cristiana o todo lo judio-cristiano, está el ejemplo de un ser que a través de sus acciones y su sacrificio ha salvado al mundo. Entonces, si a través de estas prácticas no sientes que salvas al mundo o das sacrificio, no lo percibes propio o no lo trasciendes. Entonces está el ejemplo de un ser, por ejemplo, percibo aquí en América un ser que trajo el conocimiento y la sabiduría que te permite el entendimiento, pero si no practicas eso y no llegas a ese entendimiento, entonces tampoco te ha funcionado. Entonces, siempre hay una lámina religiosa que los lleva a los preceptos más antiguos de sus creencias con los cuales se topan a lo nuevo mucho que puedan estar experimentando. Entonces, o ya lo sienten como pecado, o del demonio, o de la muerte, o de otro reino, y no terminan por interiorizarlo como humanidad y entenderlo como una experiencia tangible, porque en realidad se puede canalizar, se pueden mover las cosas con las manos, se puede leer la mente, pero son entendimientos individuales como ser, como capacidades extrasensoriales, como unidad física que se conforma en la biología, y no yo no lo percibo como una asociación de algo entregado por algo más allá de A, ti, que es como que al final se recibe en el corazón y en la mente de muchas personas. a ver, en todas las culturas, por lo general, siempre hay como razas o situaciones antiguas, como por ejemplo nosotros en México los mayas, como los vikingos, como los huidras, o sea, otro tipo de cosas que se dedicaban y veían la cuestión espiritual de una forma como más seria y más responsable. Pero eso queda en la cultura del pueblo, del piso que se está pisando, de la tierra donde tú naces. ¿Cómo entonces porque a mucha gente le hablas de espiritualidad y por más religiosos que sean, por más, siempre les queda la duda de buscar por otro lado, de buscar por esto, de ir a buscar a no sé qué cosa, de leer tal libro, o sea, ¿qué es lo que en realidad sucede en esta parte de esta ambivalencia
de la humanidad o de los humanos que presentan estas características. Mientras ves eso, Fede. Lo que percibo muy fuerte es una guerra y a mí me llega religiosa, Ujú, pero es espiritista a nivel energético, como espiritual a ujú, nivel energético. Y hay como un vallado entre dos corrientes muy marcadas y es como que si la teosofía de alguna forma plantó eh, como si fuera espadas hacia adelante, o no sé cómo, ujú, que, que hace que otras formas ideológicas no contaminen lo que sería el espacio de la teosofía. ujú, Y ahí es como que hay un quiebre también en la forma de transmitir y de creer ujú, en el espiritualismo y la gente tampoco se animó a indagar más sobre sí mismo, porque es como que hacen una barrera y una restricción no solamente hacia las otras corrientes, sino es como que generan una expansión de la idea. ujú. Fíjate bien, hay una diferencia entre lo esotérico y lo que se ha convertido en una tradición, o sea, un tradicionalismo em, por las culturas, por lo que somos. Pero en este tradicionalismo hay muchas cuestiones paganas que también están formando parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra realidad en esta forma de ver el espiritualismo también. Pero para muchas religiones, el pagano de enfrente, la persona que adoraban o quien les ayudaba, se convirtió en el demonio de esta religión. Entonces, para el católico, ciertas cosas paganas de unos eran los diablos, para otros eran otros, para otros eran otros, y sin embargo, hay una mezcla de todas estas cuestiones paganas que todavía hoy siguen vigentes. Observa qué es lo que en el fondo de este espiritualismo queda vigente, que nosotros todavía como sociedad no podemos ver o no queremos ver o no podemos acceder o no queremos acceder o qué está pasando ahí. Mientras ves eso, Nicolás. Mira, yo percibo esa disociación o doble ambigüedad con respecto a lo que es un paquete informativo instalado y como de alguna forma la neutralidad de la correspondencia del cuerpo. Es como si esta necesidad de ir y venir entre creer y no creer, entre estar y no estar, entre probar y no hacerlo, entre entenderse como unidad y entender que le sirves a un Dios, o sea, esa siempre ambigüedad lleva a que este sentido de creencia es un paquete, es un programa instalado, o sea, es como si en la mente hubiera slots o cartuchos en los cuales se pueden instalar ciertas formas de pensamiento y estas formas de pensamiento quedaron muy marcadas, yo percibo en la genética a través de la sangre y la violencia, o sea, es como si esa fue la forma en que se insertó el paquete y por herencia desde hace 1300 años que lo venimos cargando, se ha heredado así la idea de que se necesita algo, pero también el entendimiento propio de que en realidad somos capaces de hacerlo todo. Y siempre hay como esta lucha interna a causa de eso mismo que tú mencionas, de lo heredado a través de la tierra, de lo heredado a través del tiempo Ujú, que se percibe y ese miedo oculto que hay de que en la mente al final hay esa de que, y si es cierto, en una generalidad, mucha gente, entonces siempre hay una reserva a lo religioso en la mente y a lo o en su opuesto, o movimiéndolo a lo mejor dejándolo ver como una religión como la católica, a lo fantástico, a lo mágico, a lo diferente, a lo paranormal, ¿sí? Y esa asociación de ir y venir y asociarte con eso o no. a ver, entonces, de alguna manera,
en nuestro campo morfogenético hay mucha cuestión de la sociología que nos invade, vamos a decirlo así, para tomar una decisión social, política conveniente de acuerdo al estatus o al nivel o a la educación o a lo que nos conviene creer. Entonces, primero, quiero que vayas a observar cómo se mezclan todas estas cuestiones que van predeterminadas a una verdad profunda, o sea, cómo esto se determina para que el ser humano se evada de su realidad, de su certeza, de su luminosidad, de su propia forma espiritual. Mientras buscas eso, Fede. Se percibe como si hay un miedo muy grande a lo pagano Ujú, en general, y es como que la persona no se anima a enfrentar su propio miedo a través de esa representación de lo pagano. Porque es como que todas estas imágenes, de un lado o del otro, todas las mezclas que existen, ujú, al final representan y son unidades de cómo cada uno tiene la percepción de su propio miedo ujú, y de sus propias vergüenzas también. ujú, Entonces, todo eso es lo que va haciendo una construcción en la que uno se pone en una vereda ujú, y juzga a la vereda de enfrente para ujú. no hacerse cargo de que eso también está en uno mismo. Entonces, no hay una aceptación de la persona, de que eso también existe. Entonces, hay una carga, fíjate qué interesante lo que me estás diciendo, porque entonces me estás diciendo, hay una carga en el inconsciente hacia la muerte y la destrucción del otro por no aceptarme yo. Entonces, esto es muy fuerte, porque esto habla de la autodestrucción al final de cuentas. O sea, al querer destruir al otro, me quiero destruir yo también. Quiero que me digas cómo, fíjate bien, cómo influye la cuestión sexual o el sometimiento sexual con este sentimiento de juicio y de vergüenza conectado con este sentimiento de muerte. Mientras ves eso, Nicolás. Mira, es que como tal una forma espiritual, o sea, una estructura, no se ha consolidado, o Ujú, yo percibo que la humanidad no la ha consolidado a partir de que el enfoque en el pensamiento ha cambiado su dinamismo en la actualidad. Lo voy a explicar primero gráfico. Haz de cuenta que es como si yo viera una máquina que a través de un láser y un enfoque en un punto va creando un objeto, un vaso, una planta, ujú, una cuchara, lo que tú quieras, pero depende del enfoque láser en el punto para que las células vayan reproduciendo y se vaya creando el objeto. ujú, En nuestro pensamiento, para crear una forma pensamiento, una forma espiritual, una forma energética, ujú, necesitamos tener un enfoque en un punto. ujú, El dinamismo, todo este tipo de creencias, todo este tipo de prácticas, todo esto, siempre lleva a la mente a disasociar el punto medio. Entonces, una forma espiritual ha sido incapaz de lograrse porque no ha parado de cambiar o no ha parado un ritmo en el cual se ha dado un break para procesar un solo pensamiento, sino que todo el tiempo hay algo nuevo que procesar y la imagen comienza desde cero, entonces la forma no se consolida. Es como si en algún punto del rastro de la humanidad, solamente por la funcionalidad de la acción, hubiéramos llegado a la maduración del pensamiento, porque al final hubo un punto en que la sociedad en alguna forma se especificó ujú, o sus ramas eran muy pocas y entonces había una atención en un solo punto, positivo o negativo, pero en un solo punto. Y en este momento, como sociedad actual, los puntos son tan variables que hay creencias de 3 personas, pero ya tienen una energía espiritual formada en un campo genético y en un campo energético que se ujú, comparte con el colectivo también. ujú.
Entonces hay tanto que no se logra, no se consolida. Entonces, fíjate, esta nueva forma de ver un nuevo orden, vamos a decirlo así, no estoy hablando del orden mundial económico y todo, pero sí un nuevo orden como espiritual, un nuevo orden de cuestiones, sí, subliminales, vamos a decirlo así, que de alguna manera vienen a establecer como un promedio en la humanidad. ¿Qué es lo que está validado en nuestra civilización humana y qué es lo que invalidamos en este orden jerárquico energético que luego nosotros mismos al invalidarlo le estamos como dando fuerza también? Quiero que veas eso y Fede, ¿tú qué viste? Lo que percibo es que cada persona que Mm, tiene una creencia muy fuerte con respecto a esta idea va haciendo un amarre, como un nudo, como si fuera una soga, un nudo en su parte genital mm, y bloquea la entrada y la salida de energía sexual. ujú, Y según el nivel de creencia, ese nudo está bien apretado, que es tan difícil de desatar, o está un poco más flojo, más suelto. Y ahí en esos sueltos como que se permite una cierta filtración, pero la vergüenza es como una forma programada por el ADN, como veía Nico, o sea, es como que si fuera algo heredado ujú. que se aprendió de una forma y se debe hacer así porque así aprendí y no se cuestiona. Ok, pero fíjate, una cosa muy interesante que se me hace. En los tiempos antiguos, por ejemplo, las diosas del amor, tanto en Oriente como los griegos, eran mujeres voluptuosas, eran mujeres sexuales, eran mujeres inspiradoras a provocar una incitación del hombre. Y también el hombre, también era el que castigaba, el que mataba, el que hacía, y ella en su manipulación lograba conseguir cosas, pero ellos también manipuladores lograban conseguir de ella lo que querían. Entonces era como un juego de manipulación la sexualidad entre los dioses antiguos. Entonces, observa si ese juego de manipulación sexual, para ese juego sexual donde dices que hay este amarre y todo, es algo que de alguna manera utilizamos todavía en esta época de manera inconsciente o puede ser consciente algunos, para relacionarnos con las personas o relacionarnos para conseguir ciertos objetivos en cualquier ámbito de nuestra vida. Puede ser políticamente, económicamente, de amistad, con la familia, o sea, porque la sexualidad no es nada más la penetración, es esta manipulación, es este juego que hay de seducción. Y mientras ves eso, Nicolás. Por ejemplo, Iracema, esta cuestión valida una necesidad primordial del humano que es como la comodidad, Ujú, una estabilidad de alguna forma, siempre tener un sustento, aún a pesar que no lo percibe de corazón, pero por lo menos lo entiende como un barrote antes de caer, como un punto en el que se agarra y eso a nivel colectivo crea comodidad. ujú, Valida una capacidad de creación, por ejemplo, en el ujú, sentido a que cuando ciertas personas manifiestan una nueva forma de entender la espiritualidad, esas personas en particular o las muy allegadas a ellas, juntas, se transforma su realidad porque de alguna forma están creando una forma de expresar la vida ujú, y les funciona a nivel creación y los hace prósperos porque liberan una serie de cadenas sincrónicas que les permite y les otorga su capacidad de estar creando una forma de experimentar, pero porque no se están basando en nada. claro. Pero en la desvalidación, por ejemplo, en ese punto de la creación se reduce y se limita porque cuando tú te adhieres o empiezas a proyectar a partir de la creación de otro
una herramienta, una creencia, una necesidad, lo que tú quieras, te limitas al cuadro que te entregan como parte del membrete que te involucra cuando lo empiezas a practicar. Entonces tu creatividad queda anulada de alguna forma porque empiezas a seguir un script o un diálogo correspondiente a lo que te están ofreciendo y muy pocas veces añades tu porción. Ok, entonces lo que me quiere, entonces fíjate, estamos actuando sobre una forma de evasión. Estamos evadiendo esta responsabilidad como humanos espirituales, compensándolo y solamente asociándonos con los impulsos que hay en el ambiente y que eso es lo que nos hace o nos lleva como río, nos hace llegar a un punto donde al parecer no hay una forma como tan fácil de volverse a retomar. ¿Qué sucede en esta forma de poca responsabilización de uno mismo y en qué se aprovechan todas estas nuevas corrientes para mostrar una espiritualidad aparente, digo entre comillas, y por esta evasión de simplemente responder a ciertos impulsos basados en la necesidad de los seres humanos? Mientras ves esto, Fede. Lo que percibo, Ira, es como que si se toma en la actualidad de aquella época Ajá. la manera en cómo se proyecta la creación. Porque lo Ujú, que percibo es que, por ejemplo, yo, Federica, quiero ujú, crear, no sé, luz en mi casa. ujú, Y, y en esa energía sexual que yo sé que tengo la capacidad, es como que yo me siento y espero ver quién pasa con la luz que yo quiero ujú, para tomar la energía sexual ajena ujú. y no emitir la mía. ¿Y qué pasa con la que tiene el ser humano ahí y no la usa? ¿Qué sucede con esa? ¿La roba otro o cómo es? Es muy raro porque la que está ahí reprimida, Ujú, por lo general, es como un cierto grupo de personas, no veo que sean todas, ujú, y en esa represión hay como formas creativas truncadas, como ujú, que todos son proyectos a medias, como que todas son cosas que no llegan a ser la satisfacción que esa persona espera, ujú, en ningún sentido. Entonces comienzan a manipular al otro para obtener lo que quieren, ujú. como una forma de aprovechamiento de esa energía sexual. Y, Entonces se hace una maraña, yo ajá, veo como un cruce de cables enormes de todas las maneras en las que se van entrelazando las energías sexuales de las personas, ujú, entre los que no quieren admitir que tienen esa manera de creación ujú, y los que sí son creadores y son absorbidos. ujú. Entonces, fíjate bien, en esta maraña que hay, por eso entonces hay tantas personas que no tienen líbido, porque con esta forma de ahogarse solos ellos energéticamente, de robar al otro y de que le roben y de que es un ahogamiento de esta energía de creación tremendo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es como si fuera un bloqueo masivo. Ujú, Es como que se van apagando luces, Ira, es como que se van apagando formas de creadores, ujú. de esencias creadoras. Es como que si de a poco la misma maraña hace que todo sea eh, sin expansión porque se comprime. Claro, porque en ese afán de ser como el otro, le robo al otro su creación o le robo al otro y entonces al final de cuentas no son creaciones auténticas. Mm, mm. ¿Ok? Muy bien. Ya vamos a terminar porque ya también se nos está acabando el tiempo.
Nico, ¿tú qué ves? Haz de cuenta, Ira, que aquí de alguna forma veo una escena similar a lo que ve Federica, porque empieza a ver un enredo entre la confirmación de un diálogo. Haz de cuenta que se ha vuelto tan viciado que está tanto el que necesita que alguien atienda sus responsabilidades para no verlas yo, como está aquel que necesita que alguien con responsabilidades llegue y pueda sentirse útil para ignorar las propias y o para hacerlas a un lado. Entonces se ha creado como un círculo vicioso entre, solamente por usar palabras, entre el maestro y el alumno o el aprendiz y el maestro, porque siempre tiene que haber un aprendiz para que haya un maestro, siempre tiene que haber una persona mal para que alguien la sane, siempre tiene que haber, o sea, ¿sí me entiendes? Se ha creado como un ciclo en el cual se confirman uno al otro para verse siempre en reflejo. Yo veo al que me puede sanar como algo grande y el que se siente grande me ve a mí como algo que es sanable por ser pequeño. Aceptamos cada quien nuestro rol y lo avanzamos desde ahí. Pero desde la misma interacción a la convivencia hay mucho aprehensión y apego. Es como si se crean estos vicios tan fuertes entre el alumno y el maestro que se vuelve una constante de confirmaciones, de a lo mejor hasta de incoherencias, o se vuelven relaciones en las cuales se sobrepasan los límites y empieza a haber devoción y abuso. Ok, muy bien. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Espero que les haya gustado mucha información en realidad. Y entonces, chicos, vamos a desconectar, desconectan de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan. ¿Dónde está su vida, su respiración en este momento presente? Y se sienten muy bien, se sienten grandes, fuertes, poderosos, dioses, creadores, enérgicos, ligeros y livianos. Y respiran profundo y cada uno a su ritmo empieza a abrir sus ojos. Nico, Fede, ¿cómo les Hola, hola. fue? Muy bien, Bien. muy interesante. Sí. Interesante, ¿no? Sí, porque Sí, vimos varios aspectos que, bueno, creo que no se han tratado y es interesante verlo desde esta otra perspectiva. Bueno, así es. gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Seguimos aquí. Les dejo mi correo para cualquier información sobre sesiones, sobre cursos y es info@iracemahipnosis.com. Estamos aquí, trabajamos para ustedes. Gracias, Fede, gracias, Nico. Y corto la grabación. Bye. Bye bye.